perspectivas, estrategias y alcances de la transformación social o del circo como herramienta de transformación social. Y bueno, pueden acercarse los oradores de dicha mesa, que con mucho orgullo han aceptado nuestra invitación. Tenemos al final de esta última parte, vamos a hacer el sorteo, porque Julio Infantino donó 20 libros para que sorteemos con los numeritos que tienen, así que hagamos un sorteo y cada de esos 20 libros que van a irse en esta al final. Bien, perspectivas, estrategias y alcances, un poco lo pensamos como cuáles son las cosas que al iniciar un proyecto social se van modificando, cuáles son las cosas que podemos de alguna manera interceptar para que se genere un nuevo concepto, pensar, si hablamos de transformación social, pensar qué es la transformación, cómo sucede, cuándo sucede, por qué sucede, si es que tiene que suceder de alguna manera, qué representa el carácter de identidad con la población que vamos a trabajar, cómo funciona el territorio, algunas cosas que en la primera mesa, viéndolo a Marcelo, sucedieron y han salido en los relatos de la gente que contó experiencia, pero bueno, más acá puntualmente está pensada como para que a partir de lo que los chicos puedan explayar podamos preguntar y que se arme alguna especie de debate constructivo. Bueno, para quien no conoce, tenemos aquí, de allá para acá, Juan Onofri, que pertenece a un proyecto de danza, no tiene que ver con el circo, pero en principio es un proyecto social de danza llamado Kilómetro 29. Florencia Rivieri, de Crear Vale la Pena, un proyecto de educación por el arte, que también trabaja con transformación social. Juan Onofri del proyecto... Juan Onofri allá. Acá. Luciano Burgos, acá, de La Colmena. La Colmena del Sur, proyecto que replica una experiencia de Cuba. Creo que es de... Bueno, te explicará mejor, pero es de la Secretaría de Nación, ¿no? Ministerio de Cultura de Nación. Y Fernando Estivala, del Frente de Artistas del Borda, acá en el Neuropsiquiátrico de Buenos Aires. Bueno, los dejo, un orden. ¿Se arreglan entre ustedes? ¿Bien? Fenómeno. Bueno, muchas gracias por haber venido y un aplauso para descomprimir la mesa. Bueno. ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. En realidad, charlando un poco antes de empezar con los compañeros, se me ocurría como dos momentos, ¿no? Primero contar qué es el programa que coordino y después también una reflexión sobre lo que fue el tema y la convocatoria, o por lo menos el nombre que se le dio al encuentro, que era Circo y Transformación Social. Empezando por la segunda parte, digamos, ya el programa, voy a contar un poco cuáles son los tópicos y cómo lo venimos trabajando, pero sobre la primera parte, la primera reflexión que hacía era, me parecía que el título está buenísimo y que también me asustaba pensar en la responsabilidad que el circo tenga sobre la transformación social, que es algo que implica un montón de años más allá de lo que uno hace. Entonces, pensando en esto, se me ocurría que es un tema que, además de la profundidad, yo pensaría, por lo menos en lo que tiene que ver con el programa, en la inclusión social, que es lo que entendemos que es el primer paso necesario para que se genere esta transformación. O por lo menos en el territorio que inauguramos, aparece esta primera idea de que sin incluir es complejo transformar un orden social que viene bastante castigado a partir de una serie de décadas largas que tienen que ver con gran parte de la población no acceder a los bienes culturales.
Entonces, en función de eso, también lo que pensaba era la importancia que tiene las políticas públicas en materia de cultura y cómo el Estado presente hace con que la llegada de la cultura al territorio sea mucho más transversal y a la vez tenga una eficiencia que quizás en las diferentes experiencias que los compañeros vienen desarrollando se encuentran seguramente ustedes también con dificultades mucho más grandes, ¿no? Entonces ahí lo que pensaba era, más allá de la cuestión partidaria, que siempre es compleja, creo que lo que es indudable es que en estos últimos 10 años en Argentina el Estado en diferentes áreas ha tenido una presencia que en la década de los 90 y en el proceso neoliberal no la tenía. Entonces ya el hecho de que, por ejemplo, el Ministerio de Cultura sea nombrado ministerio y tenga un rango ministerial es una señal en que, bueno, podemos profundizar algunas áreas de acción que antes estaban limitadas a algunos sectores. Dentro de este organigrama, que tiene que ver con el Ministerio de Cultura, el programa que yo coordino está dentro de para los que no conocen, quizás ya lo conocen, pero está bueno por ahí aclararlo, el Ministerio tiene una orgánica que es la Ministra de Cultura de la Nación y tiene 2 secretarías que serían viceministerios o viceministros, una de políticas socioculturales y otra de gestión cultural. Lo que tiene que ver con las políticas socioculturales es justamente esta idea de que las políticas socioculturales bajan al territorio. Y dentro de esa estructura está una subsecretaría de promoción de derechos culturales. Digamos que el nombre lo dice todo, pero bueno, poder ampliar todavía en algunas zonas, trabajamos básicamente en villas y en barrios de todo el país que no tienen un acceso directo a la cultura, o que por lo menos no son visibilizados como tal. Y ese era otro punto también de lo que venía a hablar. A veces esta idea de un proyecto que llega al territorio y lo transforma, bueno, también nos pone a nosotros en un rol difícil. En realidad yo diría que en todo caso visibiliza una cultura que sí existe y que muchas veces está invisibilizada por diferentes sectores. Pero no que tenemos una idea de llegamos y lo transformamos, ¿no? Venimos tenemos claro cómo es y ahí llegamos, entonces se produce. No, me parece que en todo caso existe esta visibilidad de lo que existe un diálogo con ese territorio, existe reconocer qué cosas están sucediendo y desde qué punto de partida podemos arrancar con un proceso un poco más complejo de transformación. Y también creo que tiene una capacidad enorme de frustración, porque nosotros que elaboramos en ese espacio sabemos que vamos con una idea, con una planificación, cuando nos encontramos con la realidad sucede algo que no estábamos esperando, o por lo menos nos da una guía de ruta distinta a lo que hemos imaginado. Y creo que esa mirada, que no sea paternalista sobre el territorio, hace con que el diálogo sea mucho más gratificante, ¿no? No uno viene con un saber a decir voy a hacer esto, sino que vengo a reconocer qué es lo que hay y desde qué perspectiva este puente es posible. No entre yo que tengo un saber, pongámosle teatral, y por ejemplo, para dar un ejemplo chiquitito, en la Villa 2124 existe un Via Crucis que es de todos los años, que es una cosa impresionante. Participa casi toda la comunidad, está impregnado de la cultura paraguaya, es una cosa que tiene una estética muy particular y muchas veces decimos, ese es un hecho que a lo mejor estaría buenísimo desde ahí retomarlo para hacer un laburo teatral con los vecinos de la villa, porque es algo que ya les pertenece, que funciona, que existe. Entonces no es que uno viene a bajar la idea de un nuevo Via Crucis en el 2124, sino que justamente a partir de lo que existe ahí, me parece que puede surgir algo que sea de verdad, o por lo menos mucho más democrático y transversal de esa realidad. Entonces en ese sentido pensaba esto, ¿no? Lo que hablaba el nombre. Bueno, sí, yo entiendo, no soy sociólogo, pero entiendo que lo que nosotros provocamos en el territorio es un hecho transformador, creo que es un hecho profundamente movilizante, pero creo que básicamente es inclusivo, o por lo menos pretende que sea inclusivo. Y me parece que desde ese primer paso es más fácil seguir avanzando. Después, en lo que refiere al programa propiamente dicho, La Colmena del Sur es un programa de la subsecretaría que tiene un origen en una experiencia cubana que se llamaba La Colmenita, que es una compañía de teatro infantil hecha por chicos entre los 6 y los 14 años, que en Cuba la verdad es que adquirió una dimensión enorme, es un proyecto que tiene una calidad artística asombrosa, los pibes cantan, bailan, actúan, pero en Cuba es una compañía de teatro, con todo lo que implica una compañía, con un director, con alguien que decide cómo funciona, si bien el Estado tiene una presencia fuerte ahí. Yo estuve 2 años con La Colmenita en Cuba,
cuando vinimos para acá, en un primer momento intentamos replicar ese modelo siguiendo una estructura que tenía que ver con el hecho de no dar clases de teatro, sino que el propio montaje, o sea, es una experiencia que tiene que ver con montar un espectáculo, y que el propio proceso de montaje sea una experiencia para los chicos que nunca habían hecho nada de teatro, ni de canto, ni de música, sino que evidentemente lo que se crean son pequeñas colmenas en diferentes barrios, y estas colmenas al poco tiempo, a los 5, 6, 7 meses, a veces antes, ya tienen un espectáculo funcionando y haciendo funciones. Es algo que los cubanos replicaron mucho de la idea del deporte, o sea, hay una idea de que realmente cuando se empieza a jugar, la cosa empieza a suceder. Entonces, la verdad es que lo que hace distinto al programa, otra cuestión, es que los chicos al poco tiempo están actuando. Bueno, esto también implica un desafío enorme en lo que tiene que ver con la calidad de lo que se hace, porque también es otra discusión después para que tengamos, ¿no? Porque nosotros creemos que si lo que se muestra no es suficientemente bueno, que es una palabra compleja, es doblemente penalizante. Primero porque son excluidos y porque lo que hacen no está bien. Entonces, bueno, tenemos que valorizar que lo que ellos hagan esté en un nivel artístico que sea aceptable y que además a ellos también los dignifique en ese proceso. Entonces acá quizás empieza un lugar de, bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo logramos? ¿Cuál es el espacio que le damos a ese proceso de aprendizaje que tiene que finalizar en un proceso artístico que tenga cierto nivel? Bueno, la verdad es que a lo largo del tiempo hemos encontrado una estrategia que hace posible y que tiene que ver con los diferentes procesos de los chicos. Hay chicos que rápidamente pueden estar acá, uno lleva más tiempo. Entonces casi todos los espectáculos tienen una dramaturgia que permite momentos colectivos, momentos individuales. Entonces creo que hay una forma o una ingeniería escénica que permite proteger a los chicos y que lo que esté mostrando esté bien. Bueno, eso también lo fuimos aprendiendo con el tiempo, no siempre funciona, pero creemos que sí está muy presente la idea de que lo que se muestre esté bien y sea algo que ellos puedan mostrarlo en cualquier espacio y que sea, digamos, que no tengan el estigma de que están ahí porque están en un lugar de exclusión, sino todo lo contrario, están ahí porque lo trabajan, porque se lo merecen, porque le ponen el cuerpo. Y entonces en esa construcción lo que empieza a aparecer como primer punto en esta hoja de ruta, y a mí me sirve mucho como docente, es un concepto también polémico, por eso es una mesa de debate de polémica, que tiene que ver con el concepto de la disciplina. Nosotros entendemos que es necesario que para que se produzca en un grupo de 30, 40, 50 chicos algo que funcione con una sinergia de equipo, hay una cantidad de reglas que tenemos que aplicar, que nosotros decodificamos como una cuestión de disciplina, cada uno entenderá qué es la disciplina, pero sí que tiene que ver con algo que tomamos de Cuba, que tiene que ver con el tema del deporte que hablamos al principio. Cualquiera que conozca a algún chico de 7, 8 años que hace deporte en las inferiores de algún club, no sé, de Boca, de Río, los chicos tienen un nivel de disciplina tremenda, van, corren, hacen los conitos, no dicen, no, hoy no tengo ganas, hoy no. Hay algo asociado con ese nivel de exigencia que los lleva a disciplinarse en esa tarea. Bueno, nosotros entendemos que esta cuestión que funciona grupalmente con la disciplina es replicable, así como en el deporte también en la cuestión artística. Entonces se establece una base donde a partir de ese código en común que tenemos con los chicos empieza a funcionar algo que se ordena y que lleva un tiempo, no es automático, no sucede de un día para el otro, pero sí se sistematiza una dinámica que permite rápidamente profundizar en algunas cuestiones que nos llevaría por ahí mucho más tiempo si fuese de otra manera. Y la verdad es que ahí también entendemos que del otro lado sucede algo interesante, que es la necesidad de que alguien pueda escucharlos, pero también pueda marcarles un camino en esto que hacemos nosotros, que es simplemente montar un espectáculo. O sea, nosotros sabemos que nuestra intervención es mucho más profunda que esa, pero en el momento del trabajo con ellos, en lo que nos centramos es en la producción artística. Por supuesto, sabiendo la realidad del chico, qué le pasa, de dónde viene, qué necesidades tiene, si tiene un quilombo que hay que resolver con otras áreas, pero nos centramos en ese hecho porque nos parece que ahí se produce un lugar de encuentro que está buenísimo y que ellos además agradecen que se los vea de ese lugar, no con esto que decía al principio de, bueno, uno baja a la villa a ayudar al chico que le falta de todo. Bueno, es una mirada que nosotros
la corremos, simplemente vamos a encontrar a ese chico y obviamente que a partir de eso también se genera una relación con los padres que está buenísima, que ven a su hijo actuando, siendo parte de un grupo, teniendo una identidad en el barrio. Entonces se pone en movimiento una serie de cosas que creo que le dan al programa un sentido mucho más profundo. Y después está, una vez que se estrenó el espectáculo, la posibilidad de girarlo. Hacemos giras nacionales, hacemos giras dentro del barrio, otros barrios, otras provincias. Está buenísimo que yo tenga posibilidad de salir y representar a la colmena del barrio donde están, ¿no? Entonces, eso funciona, me parece que, diría ya a esta altura, funciona, no digo automatizado, pero hay algo de la identidad que se produce en el barrio, que está buenísimo ver cómo cada barrio construye la identidad de su colmena o de su espacio. Y después trabajar con diferentes grupos al mismo tiempo, juntar elencos que son de un barrio con otro barrio, que siempre a veces está como la pica, si es de Zabaleta, o si es de San Blas, o de la 21-24. Entonces, la verdad es que está buenísimo cuando empieza a aparecer eso, y por detrás de todo eso, y al mismo tiempo, hay un acompañamiento de la familia que empieza a acercarse, y creamos también una cooperativa de trabajo de los padres, que son los que hacen los vestuarios, la utilería, las cosas que van siendo necesarias. Entonces, me parece que ahí está buenísimo que este sea el punto de partida. No sé, la gran duda que tenemos, todos los que formamos parte del programa, es cómo se genera un espacio de esta dimensión y de este impacto sin el apoyo del Estado. Es un dilema y es lo que nos angustia visiblemente en momentos como este, ¿no? Porque decimos, más allá de las cuestiones que uno pueda o no coincidir con la gestión de este gobierno, entendemos que sí hay algo de una definición del Estado presente. Entonces me parece que hay otro modelo que claramente plantea una mirada donde el Estado no intervenga o intervenga lo menos posible. Entonces lo que tratamos es de generar una cuestión autogestiva sin dejar, digamos, de bajar los recursos que entendemos que tienen que bajar. Entonces en esta lucha estamos, como hasta qué punto ir siendo autogestivos con cada colmena y a la vez exigir que esa presencia del Estado en el barrio se mantenga, porque es un derecho de quien está en el barrio, ¿no? Entonces parece que ahí está la complejidad de este momento. Así que nada, eso, contarles un poco después. Hay cuestiones por ahí más artísticas. Tenemos este año por primera vez, hicimos un convenio con el ECUNI de hacer en el ECUNI y en 3 barrios que están cercanos al ECUNI una colmena de circo social, que para mí también era una novedad porque yo no vengo del circo, y la verdad es que ahí nos encontramos con otra dificultad que quizás ustedes tienen más presente, que es la dificultad técnica, ¿no? El circo exige, por todo esto que venimos hablando también de la disciplina, que además un nivel de concentración y de cuidado físico que a lo mejor seguramente plantea otras dificultades que los espectáculos teatrales, no lo sé, pero también la cantidad de chicos con los que se trabaja, la metodología. Nosotros, los que puedan en algún momento acercarse a una clase está bueno. Nosotros siempre decimos que es como un ritmo demoledor. Empezamos un ensayo y son 2 horas en las que... 2 minutos, sí. Como vamos a un ritmo de montaje, diría que ya desde la primera clase empezamos a montar el espectáculo y casi que los chicos no entienden por dónde va, y hasta que entienden que es algo muy común también en el teatro comunitario, ¿no? Que se va con una velocidad de armado que hace con que la cosa sea todo el tiempo dinámica. En el circo, bueno, no sabemos qué pasa con eso, es como una novedad, pero sí tenemos la idea de que el territorio, por lo menos en lo que va de estos meses del programa en el ECUNI, que se llama Carpa Abierta, está funcionando alucinante, que mucha gente se va acercando también buscando algo que tenga que ver con la destreza física, con cuestiones que a lo mejor por ahí un chico en lo teatral le puede dar más vergüenza. Sí. Lo que quería aportar de interesante que hay gente que va, o sea, se está mezclando un montón, que hay gente que va de la zona aledaña a Lecuni, gente que viene de José León Suárez y del barrio Mitre. Entonces, o sea, no es que solo estás trabajando con un barrio, una determinada, sino que ahí se está dando una mezcla que, bueno, veremos qué pasa después. Sí, está buenísimo.
Y después una cosa, solo para terminar, ya está muy bien, ¿no? No, para terminar, lo que digo es que nosotros, por ejemplo, es muy cómico, nosotros los chicos cuando van a actuar dicen que van a bailar. Nunca pasó decir vamos a actuar. Porque nosotros nunca definimos La Colmena como un proyecto teatral. Es una colmena que hace, chicos cantan, bailan, actúan, pero ellos siempre se identifican como son espectáculos en general musicales, donde cantan, bailan y actúan, porque es un formato que también el teatro comunitario utiliza la música como un instrumento, ¿no? Entonces, realmente ellos para ellos se van a bailar. Así que, y también está bueno porque rompe este estigma de que es el teatro para un chico, para un varón, ¿no? Esta cosa de, no, es una cosa de nenas. No, la verdad es que en eso viene funcionando súper aceitado. Así que bueno, paso. Pida a ver qué quiera. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, varias cositas tengo, espero que me alcancen los minutos. Para arrancar, quería, Fernando de Circo Manija del Frente de Artistas del Borda. La idea no es, por lo menos lo que me planteé y a partir de la invitación de Martina en relación a el circo para la transformación social, no me planteé tanto hablar de la experiencia particular del Frente de Artistas. Digo, eso se puede buscar, se puede googlear, cualquier duda también no hay problema de abrirlo, pero me parece que son como ideas ya masticadas en relación a la desmanicomialización, o aunque no las tengan, se busca y rápidamente se puede encontrar. Me planteaba pensar algo en relación más a la transformación social, qué implica, qué hay que transformar, por qué social, ese tipo de cuestiones. Voy a ir presentando algunas ideas para que se vayan enganchando en el transcurso de estos 20 minutos, quizás se enganchen, quizás mañana, quizás en algún momento, o quizás nunca. Pero bueno, primero, como para arrancar, yo no sé nada sobre la verdad de los otros. Yo no sé nada sobre la verdad de los otros. Segundo, para plantear algo en relación a la prevención inespecífica o reducción de daño. Son palabras o títulos que no me gustan, pero los que estén cerca de esas prácticas, poder como acercarse a la idea que quiero por lo menos presentar. En el frente mucho hablamos de que no es arteterapia y me gustaría como abrir un poco esa idea. Es sin finalidad clínico-terapéutica en sí misma. La idea, ¿cuál sería? Para mi gusto está más cerca de descentrar la problemática sin negarla. Descentrar la problemática sin negarla. Creo que ese tendría, por lo menos lo que a mí me interesa pensar, el objetivo de cualquier transformación. ¿Por qué descentrar la problemática? Hay algo ahí de las identidades que creo que capturan potencias, capturan posibles. Fijar una identidad capturan posibles y potencias. Entonces ahí habría que poner en cuestión la idea de identidad, la idea de sujeto, la idea de persona. ¿Cómo? Pensándolo más como fuerzas que nos habitan y hablan a partir de supuestas identidades, imaginarios, prejuicios sobre lo que pide ese nombre o ese título. Acá abro un paréntesis en relación al imaginario. ¿Qué sería un imaginario social? Digo, en criollo, un prejuicio. En el Frente también decimos mucho que lo que queremos es romper con el imaginario social que hay en torno a la locura. Digo, poder quitarlo del prejuicio habitual de locura, estando atentos a cuáles son los otros que se van enganchando, que pueden no ser prejuicios, pero que son identidades que se van capturando, aunque sean más positivas que otras. Obviamente hay algunas capturas que son negativas, loco, negro, judío, de todas las que sepamos. Algunas se fueron transformando, otras no tanto, y pueden quedar capturadas en otras más positivas, pero que también van a tener un problema. Bueno, entonces decía, somos más fuerzas que nos habitan. Entonces pensaba más el individuo, las personas, como amebas, como campos de fuerzas que nos componen. Bueno, eso por un lado. Otro punto. La idea del hacer por otro, la idea de la beneficencia. Creo que seguramente en estos espacios coincidimos de que no vamos por ahí, pero pensar cómo sutilmente también se escapa esto, ¿no?
como políticas refinadas también de sometimiento. Suelen ser alegrías, el hacer por el otro suelen ser alegrías que nacen de tristezas ajenas. Entonces acá sería como dos caminos. No es lo mismo constituir fuerzas comunes que armar fuerzas entre los que pueden y los que no. En el último caso, armar fuerzas entre los que pueden y no, se conserva la experiencia de darle algo a alguien. Sería la diferencia, para mi gusto, entre caridad y política. Política no pensándolo como política partidaria, sino política como práctica. Cuando el dar no es para mantener la distancia, sino para ver si se arma algo diferente. Entonces ahí la pregunta sería, cuando se diseña una política de transferencia de recursos a una parte de la población, ¿es para confirmar la distancia o para constituir experiencias colectivas más potentes? ¿Es para confirmar la distancia o para constituir experiencias colectivas más potentes? Si es lo primero, para mi gusto se congelan distancias encanutadamente. Ahí me voy a otro punto que tiene que ver con poner en el freezer. Me gustaría como dividir dos cuestiones. Por un lado lo molar y por otro lado lo molecular. Tengan un toque de paciencia que yo creo que se va a entender. Como dos lenguajes diferentes, lo molar y lo molecular. Lo macro y lo micro. Los estratos y las estrategias. Se podría pensar como lo instituido o lo instituyente. Pensemos en moléculas, ¿no? Las moléculas integradas como en carácter firme, ¿no? Fijadas, pierden su carácter molecular. Se convierten en molares. Un ejemplo. A ver si se puede como entender un poco más. El hielo es una relación molar entre partículas. Pasarlo a líquido, aparece ahí algo de la molecularidad. En el hielo los puntos entre sí están fijos. Los puntos vecinos van a ser fijos siempre. En el hielo. Si lo hago agua, líquido, no hay más puntos vecinos fijos. Cualquier punto del agua tiende a separarse de cualquier otro punto del agua. Hielo, líquido. Por ahora. ¿Por qué pienso en relación al hielo y al líquido? Ahora van a ver como la vuelta que me interesa darle. Hay, creo que muchas organizaciones sociales, por lo menos la del Frente, que quieren discutir la verticalidad dura, hegemónica, y pecamos muchas veces de diluir las prácticas en el vale todo, o en somos todos los mismos, somos todos iguales. El somos todos iguales no significa que haya jerarquías y que alguien valga más que el otro, pero no somos todos iguales. Entonces, de nuevo, por un lado, para discutir las estructuras hielo, las estructuras fijas, pecamos de pasarnos a estructuras líquidas, donde vale todo, que creo que es muy de época, donde da lo mismo cualquier cosa con cualquier cosa. Entonces ahí me voy. En cambio, si lo hago, por ejemplo, cuando uno va y hace mate o un té, empieza lo líquido a convertirse en gaseoso. Entonces empieza a ver las burbujitas, empieza a ver los puntos de lo líquido. Se podría armar como un nuevo mapa entre los puntos que arma eso gaseoso, entre esas burbujitas. Esas burbujitas cada vez que uno va y hierve agua son diferentes. Entonces ahí son caminos que son armando diferentes, pero aparecen elementos donde se puede recuperar la distancia que tienen los puntos entre sí, pero cada vez distinta, no quedó fijada como el hielo. Bien. Entonces, ahora volviendo un poco a lo que nos compete, al laburo que hacemos. La estrategia sería hacer gaseoso lo líquido. Ver los puntos en movimiento da miedo porque te va cambiando cada vez un plan, te va cambiando los objetivos. Se los ve más calmos, frenados, congelados, entonces ahí ¿qué haces? Generalizás, molarizás, ves hielos, ves formas. Las formas que son diagnósticos.
Diagnóstico no solamente por estar en un psiquiátrico y decir una esquizofrenia, una bipolaridad. Diagnósticos también es decir mujer, hombre, circense, actor, psicólogo. Los diagnósticos dan recetas y objetivos. Entonces, de nuevo la pregunta, ¿cuál es? ¿No programás? ¿Te dejas llevar por el fluir de los ríos? Para mi gusto ahí, la idea es de estrategizar. Ver los puntos pero en movimiento, ni hielo ni agua, gaseoso. Voy a otro punto, transformar. Transformar, ¿qué sería? Hacer cambiar de forma. Si uno puede cambiar de forma, supone que no hay una forma fija, establecida. No es malo en sí mismo la idea de transformar. Sí creo que es malo si es a partir de un ideal. Si es en sí mismo transformar, lo interesante es cambiar la forma. Entonces no debería ser un camino de llegada a la transformación, no debería ser un camino de llegada. Habría que pensar en relación a qué. Entonces sería circo para la transformación que tengo planeada. Ahí viene otro problema, habría que definir cuál es la forma que estoy planeando, cuál es la forma que quiero cambiar por otra forma y ser claro también. Podría ser circo para la transformación de una persona en un artista. Podría ser circo para la transformación de un loco en un malabarista. Podría ser circo para la transformación de un pobre en un trapecista. No me cierran, siguen teniendo como cargas de formas que vienen de la afuera, que vienen de lo que tendría que ser. Hay un otro que sabe por vos. De nuevo la violencia de hablar por otros. Entonces, no sé. Sí. Es una propuesta acercada de alguien que da un espacio justamente para una posibilidad de elección, ¿no? Sí. Es como que cierren las ideas y después Sigo un poquito más con lo de forma, ¿no? Porque es fácil decir que la iglesia, la teología es un modelo de obediencia. Puede ser fácil, se puede discutir o no que el Estado es otro de esos modelos, y es también muy fácil decir que el capitalismo lo es, mientras todos somos cuerpos consumidores. Ahora, no es políticamente correcto, pero pensar si las organizaciones sociales somos otro modelo de obediencia más sutil y sofisticado. Porque de nuevo, no estamos hechos a imagen y semejanza de nada, pero si hay una transformación por lo social, es a una imagen y semejanza, en vez de Dios, de lo social. Entonces, de nuevo, transformación social, a imagen y semejanza de lo social. Tenemos un nuevo Dios, un nuevo ideal. Ahora, si abrimos social, ¿por qué social? ¿Qué dice eso social? Yo en vez de para la transformación social diría circo, búsqueda de formas y estrategias, naufragar para volver a partir. Si social es sociable, entonces transformar ¿qué? Para que una persona sea sociable, supone que hay personas no sociables y son estas las cosas que vamos a hacer que se sociabilicen. Sería de nuevo colonizar. Seguimos con Roca, seguimos con Sarmiento, sigue civilización y barbarie. Podemos estar a favor de los pueblos originarios, pero tenemos un fin sociable para transformar a algunos. Bien. Sigo otro cachito en relación. Si social se suele pensar como antónimo de individual, ¿no? Y me gustaría pensarlo más como su complemento, más que como su antónimo. Hay un filósofo que me ayudó mucho a pensar estas cosas que dice que no hay nada mejor que para un cuerpo humano que otro cuerpo humano. Entonces no lo pensaría como lo social, como lo antónimo individual, sino como un proceso donde haciendo las cosas que te convienen para vos seguramente vas a conseguir que otros cuerpos humanos también hagan cosas que le convienen para otros. No son antónimos. Y voy a una idea que recién escuchaba en relación a la autonomía. Pensar la autonomía no como un logro individual de la libertad personal ni un bien privado, sino autonomía como conquista continua de potencias con otros. No es a priori, no se puede tener, no se puede conservar ni coleccionar. Está en la experimentación de los cuerpos. Pensaba más en autonomías colectivas, 2 minutos.
Autonomías colectivas, un estar sensible a las situaciones, multiplicar sensibilidades, destrabar servidumbres, contagiar búsquedas. Bueno, como me queda poquito, voy a elegir. Había como un repaso en relación a las preguntas, tenía sobre perspectivas, estrategias y alcances. Había algunas preguntas que decían, ¿qué de la experiencia de vino en estrategia o metodología? Pensaba en relación a la metodología, entonces cómo hacer, ¿no? Y algo en relación a conocer lo que aumenta la potencia para organizar los encuentros. Conocer lo que puedo, experimentarlo y organizarlo en relación a los hábitos. Y después, bueno, esto ya es como más larga la idea en relación a si hay un para. De nuevo, volvemos a la idea de transformación, a una cosa de que no está acá, sino que está en otro lado. Si hago algo por otra cosa, está en otro lado. Eso es un poco más largo. Lo voy a pasar. Y en relación también, de nuevo, no quiero dejar pasar esta idea de Rancière, que es el maestro ignorante, de decir, bueno, entonces uno, ¿qué lugar tiene ahí para hacer? ¿Qué es lo que tiene para hacer? ¿Cómo pensar que hay lo que hacer ahí si yo no tengo nada para decirle al otro? No hay maestros, entonces ¿qué es? No tiene que ver, creo con las explicaciones, sino con las afecciones, ¿no? Un experto en aventuras del espíritu, saber mucho más del pensamiento y el deseo, no de la materia que se da, operar más en el deseo del otro, poder pasar de pasión a acción. La explicación en sí misma no ofrece una transición real de pasión a acción. Si yo ahora lo que les estoy diciendo no les toca en ningún punto, se van a ir y se lo olvidan en un segundo. Si en algún punto les toca, bueno, hay algo ahí que empezó a mover algunas secuencias. Y bueno, una cosita más sobre la profesionalización, que me parece que también no conviene. La profesionalización es un circuito de capturas constantes también. Es la cuadriculación del pensamiento. Los mercados están organizados y jerarquizados para eso. Es el disciplinamiento de los saberes. Habría que ver cómo hacer para poder conservar, transitar por diferentes espacios de saber sin profesionalizar. Creo que además el circo es un gran ejemplo de eso, por qué querer capturarlo, ¿no? Es un lugar de captura donde entras en circuitos y perteneces a ellos. Tenés relación con esa gente, vas a esos congresos, hablás con ese código, tenés amigos de esa profesión, de hecho acá pasó un montón. ¿Cómo poder desprofesionalizar la cosa? Y bueno, de nuevo, ahora sí termino. No sabemos sobre las respuestas a los padecimientos de la vida de nadie. Son ensayos de respuestas donde puede ser una, pueden ser otras. Es poder jugar y saber entrar y salir de ese juego. Y de nuevo, con lo que arranqué de entrada, yo no sé nada sobre la verdad de los otros, pero, y tomar esto con pinzas, también no es admisible ser insensible a la destrucción, ante la destrucción del otro. Cada quien sabe lo que hace, el límite, la evidente autodestrucción del otro. Hola, buenas noches. Qué difícil hablar luego de estos dos oradores. Agradecer muchísimo a la gente de Circo Abierto por la invitación. Por organizar estas jornadas. La verdad es que para nosotros también es muy importante poder venir a hablar y compartir y escuchar los aportes que pueden hacer desde distintos lados, cuestionarnos, preguntarnos. Eso a nosotros nos hace crecer muchísimo como organizaciones. Para empezar, quería contarles un poco qué es Crear Vale la Pena y ver si desde el relato de la historia de Crear se puede dar respuesta a algunas de estas preguntas que nos hicieron cuando nos convocaron y quizás, ¿por qué no?, algunos de los puntos que estuvieron acá planteando. Crear Vale la Pena es una organización que nace en el 94 en uno de los municipios del conurbano bonaerense más ricos de zona norte, que es San Isidro, en donde también se da uno de los niveles de desigualdad más grandes dentro de lo que es el conurbano bonaerense. Nace a 2 cuadras de lo que es conocido como la Villa La Cava, que en realidad son 5 barrios, y a 2 cuadras de otros 2 barrios menos conocidos, que son San Cayetano y Sauce, con lo cual está puesto en un punto
podríamos decir de casualidad estratégico o no, todavía no terminamos de saber si fue estrategia o no, porque está puesto en un lugar de límites, es un límite entre barrios en donde no se cruzan, si se cruzan no está todo bien, y un lugar donde accede también gente del centro de San Isidro que bajo ningún punto de vista estaría yendo a los barrios La Cava, Sauce o San Cayetano. Inicia de todos modos la acción dentro del barrio La Cava, haciendo talleres de distinto tipo, principalmente eran de baile porque se juntaban distintos jóvenes a hacer hip hop en las esquinas, así que una bailarina que fue la precursora de la organización, se llama Inés Sanguinetti, se acerca a estos jóvenes y empiezan a hacer distintos tipos de talleres de baile. Con los años estos talleres empezaron a ser mejores, había más diversidad de gente participando y se consigue este galpón a 2 cuadras que se instala como centro cultural comunitario. Paralelamente se hace otro centro cultural comunitario en el Bajo Boulogne que empieza como a replicar la experiencia casi de manera simultánea. Se hacen distintos tipos de talleres artísticos y desde los comienzos se dice no hagamos solamente arte por arte, sino que hagamos un arte político, y por político volvemos a repetir no partidario, sino que seamos conscientes de que nuestra acción de participación e involucramiento con un otro es una acción política porque creemos en las construcciones comunitarias. Pasan los años y los centros culturales comienzan a autogestionarse y crear Vale la Pena como organización empieza a abrir otros rumbos en su accionar. Hoy en día uno de los centros culturales comunitarios, el de Boulogne, es totalmente autogestivo y el de al lado de La Cava, el de Becar, hoy en día sigue formando parte de la organización y se replanteó el accionar de Vale la Pena en eso, como necesitaba también de seguir con una acción territorial anclada dentro del barrio donde se originó. Entonces, Vale la Pena comienza a tener 3 ejes estratégicos de acción. Uno es la acción territorial dentro de lo que es el Centro Cultural Comunitario, que hoy en día tiene 35 talleres artísticos de diferentes disciplinas, desde música, artes escénicas y artes plásticas. Tiene secundario para adultos y formación en oficios. La mitad de los profesores que actualmente son del Centro Cultural son jóvenes que fueron formados dentro del centro y hoy en día están dando las clases. Y la otra mitad son personas que se acercaron a la organización diciendo quiero poder dar talleres acá. Tenemos alrededor de 400 personas que están asistiendo al centro cultural en distintas partes, digamos, funciona de lunes a sábados, los lunes el centro está cerrado en cuanto a talleres y se habilita para que puedan venir a ensayar distintas compañías artísticas del barrio o bandas en lo que sería como la sala de grabación. Y después de martes a sábados funcionan los talleres artísticos. Esta es como la acción bien territorial que estamos teniendo en el mismo barrio. Otra de las patas que tiene Crear es la de formación de formadores, que es replicar la experiencia, no sería replicar la experiencia, sino una formación a personas que estén replicando experiencias similares en distintas partes, ya sean en escuelas públicas, en universidades o otras organizaciones sociales. Entonces, se hizo como toda una formación a docentes para que puedan ir replicando esta acción. Entonces se editan distintos talleres en diferentes partes con la intención de poder anclar la idea de el arte transformador, por una manera de llamarlo. Y en cuanto a eso, la idea de Crear en cuanto a la transformación social no es hablar de un otro desde la carencia o desde la pobreza, sino cuando planteamos la transformación social es siempre desde transformemos nuestras formas de vincularnos. Quizás esto sea particularmente por el municipio donde estamos instalados que es tan contrastante. Entonces, en un inicio se pensaba solamente en el barrio La Cava, luego se dijo no, crucemos hacia el barrio San Cayetano y fue claramente esto no tiene que ser solamente porque tenemos que estar transformando pobres, ¿no? Porque es mala palabra decir pobre también, pero porque estamos haciendo esta acción dentro de un barrio cuando claramente nos estamos tratando mal con nuestro vecino, que es el señor que tiene la mansión al lado de nuestro centro cultural también. Entonces, cuando hablamos de transformación social, decimos la generación de contextos de posibilidades.
de posibilidades para aquel que no tiene acceso a un bien material como para aquel que piensa que su vecino lo va a ir a robar. Entonces, la transformación social es generar este contexto en donde las personas se puedan encontrar y vincularse de una manera diferente, reconocerse como un otro protagonista de la acción que está generando, de una persona que puede aportarle a la vida del otro. Entonces, desde ese eje es en donde estamos trabajando hoy en día. Y la tercera pata de acción que está teniendo crear es la generación de redes. Y esto es algo que nos parece como esencial y fundamental. Muchas organizaciones trabajan en redes, somos muchísimas las que lo hacemos, pero también hay una gran mayoría en donde dicen, yo hago tantas tareas durante mi día a día que no tengo tiempo para dedicarle a generar redes, a participar de manera activa dentro de una red. Y para nosotros eso creo que fue uno de los hitos que nos hizo perdurar a lo largo de 20 años. Dedicarle, aunque sea agotador, o siempre tener como asignado a alguien, algunos, como parte de nuestra tarea diaria, la generación de vínculos, no solo con el otro que viene a un taller, con el otro que es el vecino, el municipio, la provincia, la nación, sino con una otra organización y realmente estar participando de manera activa en eso. Creo que vale la pena, ha formado parte de los inicios de lo que fue la red nacional de transformación social a través del arte. Luego formó parte de manera activa y desde los inicios de la Red Latinoamericana de Arte y Transformación Social, que inició en el 2003. Ya para el 2005 era como el eje de comunicación de la Red Latinoamericana, que congregaba organizaciones de distintos países que se dedicaban de alguna manera a la misma tarea que nosotros, desde el circo social, teatro callejero, radios comunitarias, todas de diferentes disciplinas artísticas, pero teníamos este eje en común. Y en el 2009, en el 2008, en el Foro Social de Belén, se conoce una experiencia de Brasil que se llamaba Cultura Viva Comunitaria, en donde se destina el 0,01% del PBI nacional a cultura viva comunitaria, que es lo que para nosotros sería cultura popular, de una manera. Toda la red vira su accionar a decir, bueno, nosotros queremos que esta ley sea aplicada en toda la región. Entonces, desde ese momento nos congregamos en lo que es la red de cultura viva comunitaria, en donde se presentó en el 2009 al Parlamento del Mercosur un proyecto de ley para que en todos los países exista esto. Fue aprobado por unanimidad y la tarea ahora es llevarlo a los congresos nacionales de cada uno de nuestros países. Para todo esto nos venimos acompañando como bloque, digamos. En algunos países se puede más, en otros menos. Nos enteramos realidades como en Honduras, que directamente los cortaron. En Guatemala casi los cierran a todos los centros culturales, mucho más de lo que nos sucede acá hoy en día. Pero bueno, crear forma parte de esta acción colectiva. ¿Y por qué traigo tanto esta colación? Porque para nosotros esto de poder proyectarnos con desmesura en las acciones que hacemos forma parte de nuestra tarea diaria para poder subsistir en el tiempo y poder hacer crecer nuestra acción diaria. Si solamente nos centramos en nuestra acción diaria, quedamos viendo un punto en particular y nosotros queremos pensar que podemos generar acciones allá donde la imaginación no nos estaría permitiendo. Entonces, el trabajar en red y con el otro es lo que nos permite salir de esto. Y en cuanto a lo que planteaba acá el compañero con respecto a la situación política partidaria de hoy en día, una de las estrategias que muchas veces es criticada hacia que vale la pena es poder dialogar con el Estado, no importa cuál sea el Estado que estemos teniendo de turno. Nosotros pensamos que las acciones que hacemos nosotros las tiene que estar haciendo el Estado, pero mientras las hagamos nosotros no podemos ser ajenos a que tenemos que estar dialogando con el Estado, el gobierno que tengamos. Por lo tanto, nos dedicamos muy asiduamente a poder dialogar con todos los partidos políticos sin ser partidarios. Entonces, hoy en día, para muchas personas que dicen, ¿cómo se financia? Tenemos formas muy transparentes de financiamiento y de eso no le tenemos miedo a decirlas. Por un lado, en el Centro Cultural nos sucedió que hace 3 años finalmente el municipio de San Isidro nos está pagando el alquiler del galpón. Una locura, pero sucedió finalmente.
estamos teniendo presentaciones de proyectos a convocatorias de nación, a convocatorias de provincia. Estamos trabajando con el gobierno de la ciudad haciendo acciones en escuelas públicas en donde se llevan artistas para que trabajen en dupla con los docentes de las escuelas y poder hacer acciones en los barrios lindantes a las escuelas donde se está. Trabajamos con financiamiento internacional también y una mínima parte de cuota de socios que dicen, che, yo le quiero donar plata a crear. Bueno, no lo vamos a decir que no. Pero esto de poder dialogar con el Estado y no pensar que podemos ser ajenos al sistema donde estamos viviendo, también forma parte de nuestra forma de trabajo, porque creemos que tenemos que generar el vínculo con las personas del taller, con el vecino, con el gobierno y entre gobiernos también. Sin ir más lejos, nos sucedió con la experiencia esta que estoy contando de las escuelas, que es el primer proyecto o uno de los pocos proyectos donde se está trabajando en conjunto cultura con educación, con una organización social, con lo cual a veces poder ser puente de estos diálogos también hace a que nuestra acción sea posible. Hoy más temprano estaban hablando sobre el estar adentro del barrio, afuera del barrio, qué hacer con los chicos. Nosotros, la experiencia que tenemos es muy enriquecedora poder salir del barrio con los jóvenes. Tenemos los talleres y hacemos producciones artísticas, siempre estamos en la formación de producciones artísticas también. Y desde las giras que se están haciendo también pensamos con desmesura en ese sentido. Hace poquito llegaron unos chicos que estuvieron 3 meses de gira por Alemania, unos pibes que les decías tomate el tren para ir a Capital y les daba un poco de pánico. Y volvieron con una energía renovada, volvieron con muchas más ganas de dar talleres, la cabeza estaba mirando de esta manera y la pudieron abrir muchísimo más. Para algunos, otros pueden decir, mira, la verdad es que me apabulló, porque hay algunos que los apabulla salir más del barrio, pero siempre es bueno poder generar intercambios y salir a conocer nuevas experiencias. También esto que estaban diciendo que es un derecho tener acceso a distintos lugares de presentación artística. Para nosotros es muy importante también el lugar donde damos las clases que esté impecable, como forma parte de nuestra política el hacer un espacio impecable para el dictado de los talleres. Desde las paredes que sean lindas hasta poner jabón en el baño para que los pibes cuando llegan, si se tienen que lavar las manos, tengan el jabón. Como estar en los detalles que quizás uno dice, bueno, pero lo importante acá es que quizás merienden y tomen el taller, es lo importante, pero también lo importante es poder llegar a un espacio de acceso, y el acceso lo hacemos entre todos. Así que la política que tenemos, por lo menos nosotros, es esto de trabajar en territorio y salir. Hacemos una combinación de las dos cosas. No sé, a mí capaz que me suenan minutos, así que te los regalo. Gracias por la invitación. Muy interesante escuchar acá la experiencia de ustedes. Para mí es un poco difícil hablar hoy de nuestro proyecto porque estamos siempre en una especie de situación un poco border, de sentir que todo se va a terminar mañana, digamos, ¿no? Como que hay algo de la dinámica de funcionamiento que siempre está como muy enclenque, y a la vez muy potente. En esa debilidad, en esa vulnerabilidad radica nuestra cierta libertad de hacer lo que se nos canta un huevo. Y a veces eso está bueno y a veces no, tiene momentos de cierta angustia de esta plataforma que es muy flexible y que en su flexibilidad nos permite eso, desafiar algunos paradigmas y a veces quedar presos en otros. Yo empecé solo en el 2010, principio del 2010, me acerqué a Casa Joven La Salle, que es en González Catán. No sé si se ubican, es el mismísimo oeste, son bastante peluda, ahí pasando a la Ferrere, son de acá, son como una hora y media de viaje. Y empecé a ir a una casa que está muy piola, es un lugar que depende de los colegios La Salle, pero los colegios La Salle no les importa demasiado este espacio, ponen una guita y funciona este lugar ahí. La Casa Joven alberga pibes que no están contenidos en ninguna institución, digamos, ¿no? Ni secundaria, ni primaria, ni en la cárcel siquiera, o sea,
o están esperando condena o la terminaron y tienen que reinsertarse. O sea, son pibes que están realmente en un estado institucional completamente particular y no tienen a sus familias tampoco en general. Entonces, el mapa de trabajo con ellos es verdaderamente especial. Porque casi que no hay estructura, digamos. La casa es un lugar que está interesante, donde es una especie de una quinta. El espacio nos viene bien estar ahí a todos, los que venimos de la capital y los pibes que están ahí mismo en Catán, pasarse el día ahí está bueno. Es un espacio que funciona desde la mañana hasta la tarde, 5 de la tarde es el centro de día. Y yo empecé en el 2010 proponiendo un taller mentirosamente llamado de hip hop. Yo no hago hip hop, hago danza contemporánea y ni siquiera danza contemporánea tampoco lo que hago. Entonces, en medio de lo que hago es danza, digamos, pero no me convenía llamarlo de esa manera. Eso creí yo en su momento y un poco lo comprobó la experiencia. Cuando arranqué en febrero, empecé con entrenamiento deportivo, que es el entrenamiento que yo hago y en el que me formé también por los deportes que hice, lo cual convocó una población masculina a las clases. Y rápidamente percibí que había una sensibilidad de los pibes fabulosa. Me pareció completamente aburrido enseñarles nada. Yo no tengo nada para enseñarles, están pibes de energía espectacular de trabajo, hay una potencialidad expresiva, vamos a por eso. Entonces rápidamente, paralelamente me invitan a dirigir una obra en lo que era el Teatro Argentino, lo que es el Teatro Argentino de Plata, que tenía abajo un centro llamado Centro de Experimentación Contemporánea, un espacio muy raro en su construcción edilicia y en la parte una parte del Teatro Argentino de La Plata, que es una especie de foso abandonado donde se supone que encaja el escenario de ópera de arriba. El escenario es una gran estructura que sube y baja y encaja en un foso. Bueno, la estructura nunca funcionó y se armó en ese espacio un centro de experimentación. Hoy les iba a mostrar un video y me lo olvidé. Y me dicen, bueno, haz lo que quieras, Juan, tenés esta guita. Bueno, pero ¿se puede hacer lo que quiera? A ver, sí. Bueno, pasan 2-3 meses y digo, mira, yo quiero trabajar con estos chicos. Y bueno, y quienes son, le cuento la experiencia a lo que era el director en ese momento y me dice, bueno, vamos para adelante. Arrancada con esta experiencia, yo tenía un año, esto era a principios de 2010 y 2011 era la fecha de estreno de la obra. Así que convoqué un grupo de amigos y artistas que me parece gente copada, que respeto y que sé que tiene pasión por lo que hace y por su laburo y tiene corazón. Y empezamos a dejar de pensar en una clase, sino más bien en un ensayo. Y me di cuenta que no nos servía estar en González Catán nada más, que los pibes tenían que venir a Capital, que era donde nosotros también teníamos nuestra territorialidad, que es, de hecho tenemos la sala en Chacarita, yo en ese momento dirigía el Teatro del Perro, y en ese momento la sala era clandestina. Ahora no, ahora está habilitada, entre comillas. Y entonces teníamos, los pibes empezaron a venir a Capital, y rápidamente nos dimos cuenta que era muy importante el diálogo centro-periferia, inclusive replantearnos dónde estaba el centro y dónde estaba la periferia, y empezamos a ejercitar tanto nuestros viajes a Catán como los viajes de los pibes acá, a Capital. Estoy hablando de pibes de 15, 16 años. Y arrancamos un periodo de ensayos que redundó en un año de una intensidad despiadada para todos, porque hubo que yo soy coreógrafo, no hice trabajo social, no estudié trabajo social, ni estudié sociología, ni lo voy a hacer tampoco a esta altura. Entonces me vi de repente, en una situación que por suerte sí teníamos una trabajadora social que creo que tenía más herramientas conceptuales y obviamente una carrera encima que le servía para apuntalar algunas cuestiones que nosotros les hacíamos de puro corazón e intuición. Por eso me gustaba mucho escucharlos a ustedes y ver cómo varía la capacidad del lenguaje cuando uno efectivamente estudia para hacer un trabajo social y demás, cosa que no es mi caso. Nos dimos cuenta en ese año de trabajo que teníamos 3 ejes de trabajo. Nuestro objetivo, un eje fundamental era la creación. Nosotros queríamos crear una obra. Cuando digo nosotros, digo los 5 pibes que estaban en González Catán, un acróbata especializado así en acrobacia y parkour específicamente,
un bailarín, pero que venía de hacer muchos años de rugby, con lo cual tenía un cuerpo muy distinto al cuerpo típico del bailarín, y un baterista, bueno, sí, un grupo muy extraño. Marina, un iluminador y yo. Y este espacio, rarísimo, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que tenemos un eje que era la creación, un eje que empezaba a ser la formación de alguna manera. Y ahí había, de movida tuvimos claro que nosotros no queríamos bajarle ninguna línea a los pibes en relación, a mí no me interesaba que hicieran la formación que hice yo, para nada, que me llevó un montón de años y ahora hace un montón de años que estoy tratando de deshacerla. O sea que estudié 12 años cuando anterior estudié 6, porque hubo 6 que no, bueno, en fin, un quilombo de idas y vueltas, de clases al pedo, de lesiones al pedo, y entonces nos dimos cuenta que había una potencialidad en esos cuerpos tremenda, y que había muchos materiales, y que el cuerpo es una plataforma de memoria muy interesante, y que el cuerpo, cuando el cuerpo de un adolescente está en potencia de serlo todo, absolutamente todo. Lo bueno, lo malo, desde un punto más moral o menos moral, ese pibe puede hacer lo que quiera. O por lo menos yo así lo veo. Entonces, lo que teníamos que hacer era extraer memorias del cuerpo y, como mucho, configurarlas en la matriz de un trabajo escénico. Pero había mucho más para escuchar que para imprimir, ¿no? en estos cuerpos. Entonces entrenamos un año a la escucha fuertemente y develamos estrategias de cómo esos cuerpos tenían lo que podía ser una coreografía, un modo de entender y producir coreografía por fuera de cualquier etiqueta: hip hop, parkour, acrobacia, circo, danza contemporánea, flamenco, bla, 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 bla. Quedaban muy chicos las etiquetas de las artes escénicas al lado de el vínculo con la historicidad del pibe y de los otros dos intérpretes que estaban acá en Capital, que rápidamente dejamos al año de pensar en los pibes y en los artistas de Capital y empezamos a darnos cuenta, bueno, que había un vínculo grupal que era el que nos interesaba. Entonces, el eje de la formación era ese, era develar estrategias para que los pibes pudieran sacar esos materiales, configurar esos materiales, desconfigurar esos materiales, y que ahí iba a surgir una posible coreografía o una posible idea de movimiento para el escenario. Y como último punto, y que de alguna manera sigue siendo el último punto, pero que nos ocupaba un tiempo de locos, era esta idea de la inclusión social, que para nosotros básicamente era resolver cosas que teníamos que resolver con los pibes para que pudieran llegar a los ensayos, para que pudieran cubrir necesidades que eran evidentes, para poder hablar con los pibes cuando estaban muy saturados, cuando poder resolver cosas de índole personal. Digo, había ahí como una especie de trabajo que, bueno, que nos ocupaba un tiempo que no preveíamos y que no estábamos preparados para hacer eso. O sí, porque lo hicimos, digamos, pero costó alto. Sobre estos 3 ejes empezamos a trabajar en los primeros 2 años y hicimos Los Posibles, que fue nuestra primera obra, que se estrenó finalmente en La Plata el año siguiente y que de alguna manera sentó un precedente en distintos puntos, por lo menos para las artes escénicas o parte de ellas, de lo que se hace en Argentina o en Buenos Aires. Y era que nosotros teníamos el objetivo sobre el objeto artístico que estábamos haciendo, que era nuestro norte, ¿no? Nuestra guía era el armado de esta obra, y eso de alguna manera nos mantenía a salvo, porque si no éramos devorados por las presiones de la producción o las presiones de las propias vidas de los pibes, que por momentos realmente no sabíamos cómo podíamos manejarlas. Entonces, de alguna manera era como una especie de norte organizador poder pensar esta pieza. Pero ¿qué pasaba? Cuando pensamos esta pieza nos damos cuenta que estábamos reflexionando también sobre el arte contemporáneo. Entonces se esperaba de nosotros, de alguna manera, bueno, que íbamos a laburar, y si no era con hip hop había que laburar con cumbia, si no era con cumbia había que laburar con murga, como había una especie de lugares comunes sobre los que se suponía que teníamos que laburar o como que iba. Y la verdad que nos dimos cuenta que en realidad que nos interesaba las ideas de arte contemporáneo en contextos
de máxima exclusión, que es donde estamos laburando, o estuvimos laburando hasta el momento, y nos dimos cuenta que con otros proyectos a veces se le estaba negando a los pibes realmente la posibilidad de escuchar otros sonidos, otra música, de pensar el arte de otra manera. Y ahí nos dimos cuenta que que teníamos muchos prejuicios sobre lo que se creía que los pibes podían hacer, no solo nuestros, sino de la comunidad con la que trabajábamos, o de lo que se espera de estas etiquetas, ¿no? De las que estábamos hablando, de lo que se espera que estos pibes deberían o podrían hacer. Y nos dimos cuenta que estábamos laburando con música experimental, nos dimos cuenta que estábamos trabajando con una idea de espectáculo, que en este caso más bien era más performática, que tenía otras duraciones, que tenía otros tiempos de contemplación. Y se nos empezó a abrir un camino como que nadie esperaba, de alguna manera, que produjéramos ese espectáculo en ese contexto, con esas características. Y eso me dio a pensar que, bueno, que a veces los proyectos de transformación social, como los están llevando acá, a veces en sí mismos estos proyectos quedan encerrados en ideas un poco cristalizadas de lo que se supone que los pibes pueden hacer. Y yo creo que con este grupo rápidamente nosotros pudimos quebrar esa carga de prueba y decir, no, nosotros vamos a laburar con un lenguaje que va a crear el grupo, con un lenguaje que no pertenece específicamente ni al circo, ni a la acrobacia, ni al hip hop, ni a la danza contemporánea. Es un lenguaje que, bueno, se fue clarificando con nuestra segunda obra, con Dura Madre, y que tiene que ver, bueno, efectivamente, con muchas horas de ensayo, con mucha disciplina, con establecer, aunque no establecimos ejes de formación, sí establecimos ejes de investigación y experimentación. De hecho, en Casa Joven, cuando laburamos, yo siempre tenía la sensación que nos miraban realmente como locos en los ensayos, porque había una mirada sobre nosotros como decir, pero ¿qué están haciendo con los pibes? O sea, no iban a hacer hip hop, o sea, el director de Casa Joven, que es un tipo espectacular, pero realmente había como unas expectativas sobre nuestro proyecto que, bueno, que creo que se fueron cumpliendo que tomaron otra forma. Concretamente, lo que hemos encontrado en estos últimos 2 años, 2013-2014, fue la posibilidad, después de varios años de trabajo, de que esto sea una plataforma de experimentación para artes escénicas ilimitada en relación a los desafíos artísticos que enfrentamos. Y eso tuvo que ver también con la adquisición de un músico nuevo que está laburando con nosotros también, que trabaja con experimentación sonora y demás. Eso como que nos terminó de habilitar una posibilidad de trabajo artístico como sin ningún prejuicio sobre lo que debíamos hacer. A su vez, el sostenimiento del grupo hoy por hoy, escuchaba cómo laburar sin el Estado. Mirá, nosotros la verdad que hemos trabajado de 1000 maneras, pero nunca tuvimos un apoyo sostenido del Estado, ni de la provincia, ni de la nación, ni de la ciudad. Y finalmente hemos logrado que el apoyo sea vendiendo funciones, una cosa que era completamente insospechada, que nos parecía vendiendo funciones de la deformidad esta que hacemos, además. Entonces, y vendiendo giras, volvimos de Europa el mes pasado, hicimos 6 ciudades por Europa con un festival importante, por teatros realmente grandes, realmente sintiéndonos que estábamos ahí mismo mostrando un material extraño, inclusive para estos muchachos que ven muchas cosas porque tienen mucha plata para pagarla, entonces se la pasan viendo compañías internacionales. Y hoy por hoy, bueno, nuestro financiamiento, a nuestro pesar, es por la producción de nuestros trabajos y la venta de esas funciones y los tickets que pagan los espectadores, porque de hecho ya no tenemos más subsidios siquiera para las funciones, o sea que vamos a Borderó, concretamente, el famoso 70-30. Así que hoy por hoy esa es la manera en la que nos sostenemos, digo, como una clave posible de trabajo, súper dura también, ¿no? Pero sin duda nos encantaría que este proyecto tenga más apoyo del Estado, porque creemos que debería ser ese el apoyo que nos tendría que contener a nosotros y al grupo. Bueno, y actualmente seguimos con clases, con nuevos pibes y nuevas pibas
laburando ahí, generando otros pibes nuevos, más jóvenes que ellos, y ellos dando clases ahí. Y esperando dar un próximo paso después de unas vacaciones que nos reconcilien con una energía un poquito más activa. Bueno, hasta acá. Bueno, muchísimas gracias. Abrimos un poquito para si alguna pregunta, algún debate, algún tema que queda ahí un poco que quieran o que queramos continuar con la charla. Así que si alguien quiere un poco el micrófono para decir alguna cosa, complementar o disertar sobre lo que se dijo, está abierto. De a uno, por favor. También, si alguien que se le faltaron minutos y quiera utilizar acá. Un poco es a partir de lo que dijo Fernando, pero es para los cuatro. En cuanto a lo que decías de la profesionalización, porque justo a nosotros en el mundo del circo nos pasa que un poco la informalidad de muchas cosas de la profesión están al borde del riesgo, digamos. Entonces, pero me parecía interesante lo que me hizo, dije, estamos promoviendo algo que me generó como un debate, pero me gustaría como, no sé, si lo puedes desarrollar un poquito más o si otro quiere decir algo al respecto de la profesionalización. Bueno, lo dejamos acá y no. Bueno, por ahí podemos seguir, lo echamos, pero pensaba que para nosotros también, bueno, hubo como que hay cosas de la profesionalización que nos sirvieron y fueron completamente necesarias, digo, desde la puntualidad a los ensayos. Inclusive llegamos hasta hablar de alimentación. La última obra que hicimos es tremendamente exigente, es muy duro el laburo. Entonces diseñamos un entrenamiento y una preparación física. Antes de irnos de gira estuvimos con un entrenador deportivo, que tuvimos un mes de entrenamiento específico porque había que hacer esa gira y lesionarse en Europa es carísimo. Entonces lesionate acá. Había un cagazo importante, pero a su vez, más allá de las lesiones, había que preparar los cuerpos para una cagada a palo importante. Y porque aparte, si hay algo en los ejes de laburo de la formación que tiene que ver con la salud, con saber trabajar con un cuerpo saludable, un cuerpo potente, peligroso, filoso, pero saludable. Porque de los que entrenan acá sabrán lo que cuesta vivir lesionado, ¿sí? Y bueno, entonces me parece que hay cosas de la profesionalización que una de ellas es, bueno, un entrenamiento acorde a la actividad, una conciencia sobre ese entrenamiento, diseñar obras que no lastimen, porque si nosotros que vivimos de hacer obras y hacíamos hasta 5 funciones por semana, no podías hacer una obra que te destroce una función y la siguiente no la puedas hacer. Entonces hay cosas de la profesionalización vinculadas al entrenamiento, a cierta disciplina, pero coincido que hay que tener cuidado con la idea de la profesionalización como un adoctrinamiento para funcionar en las redes del mercado capitalista del arte contemporáneo, que también es muy choto, ¿sí? Entonces y a ver, ¿qué técnicas sabes de danza? Bueno, los pibes, digo, cuando hablamos nosotros no te baila un carajo de ninguna técnica de danza, pero vos lo ves en el escenario y no la puedes creer. Bueno, y esos pibes no bailan ninguna técnica de ninguna escuela, pero tienen mucho entrenamiento y tienen mucho oficio en el escenario y han hecho cine, o sea, también saben trabajar con cámara. En fin, me parece que hay como que entender la profesionalización como una forma de emancipación y como grados de conciencia, generar grados de conciencia sobre el cuerpo, sobre el mercado, sobre la producción, para ser un artista libre y no un artista que está atrás de una rueda maquiavélica de la pelotudez del mercado, que la estamos todos, ¿no? Yo acá tengo un iPod, tengo un teléfono, me compré esta campera, me sale un huevo. Digo, somos finalmente seres consumistas, pero me parece que la profesionalización la podemos pensar desde un lugar que siga conservando nuestras potencias como tales, ¿sí? Y no cristalizándonos y bueno,
poniéndonos como gente muy aburrida. Eso nos pasó a nosotros, o pensamos en eso, y la verdad digo que si no hubiésemos tenido estos grados de profesionalización, de los cuales sí seleccionamos cosas, no llegábamos al ensayo. O sea, y si los pibes no le hacíamos todos los DNI 50.000 veces, porque aparte uno hace los DNI porque perdieron 1.000.000 de veces, y el punto pasaporte, y las zapatillas buenas para entrenar, porque si no y bueno, que hay que conseguir un sponsor, bueno, una serie de cosas que fueron realmente importantes y que eran una condición para el trabajo con el cuerpo a alto rendimiento. Eso fue la diferencia entre primera y segunda hora. La segunda hora fue de alto rendimiento y bueno, eso requirió ciertas cosas de la profesionalización que creo que emancipan hacia la libertad del artista. No podría estar más de acuerdo. Me lo pasaste para que ya estoy muy de acuerdo con vos, Juan. Estoy muy de acuerdo con lo que dice. Nosotros siempre trabajamos con 3 ejes de acción dentro de lo que es los talleres. Tenemos producción artística, producción y organización social y educación. Siempre teniendo el eje de profesionalización muy presente. La pregunta es, ¿a qué le decimos profesionalización? Es exactamente lo que está diciendo él. Hacemos acciones de calidad siempre, o por lo menos intentamos de que nuestros talleres, nuestro espacio, nuestras producciones sean de la mayor calidad posible y no pensarlas más o menos. Hay mucha gente que dice las acciones de arte y transformación social es como una animación del infierno. Vas, haces un taller divino en un barrio que está inundado de cloacas y te vas, la pasaste bomba durante 1 hora, los chicos la pasaron divino, se olvidaron un ratito de su realidad y listo. Bueno, no, queremos ser mucho más que eso. Y creemos que parte de ser mucho más que eso es tratarlos como seres que tienen necesidades artísticas por un lado, a quien venga al taller del Centro Cultural, que el Centro Cultural ofrezca esta cosa de calidad que tiene el ser profesionales de alguna manera, pero si el ser profesionales implica seguir las normas de lo pautado, ahí entraría un poco en discusión. Por ejemplo, en danza, que arrancamos como danza contemporánea, hoy en día somos más hip hoperos, tengo que decírtelo también. En danza contemporánea los cuerpos tienen que ser esbeltos, pesar 40 kilos y medir 1,70 m. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con esa forma de ser profesionales. Creemos que la danza también cuenta muchísimo más la expresión, la energía que se le mete en la escena, que la señora que estaba en su casa hoy en día pueda bailar no implique que deje de comer para poder estar a nivel de una acción profesional. Pero sí en que se cumplan los horarios, que cuando venís a entrenar estás entrenando, que la producción va a ir apuntada a lo más alto que podamos, si no más o menos cortamos esto con amor, y tiene amor y lo hicieron los chicos del barrio, entonces porque lo hicieron los chicos del barrio los van a aplaudir mucho más. No, los van a aplaudir mucho más porque lo que presentan está buenísimo y nos movilizó a quienes están viendo esta acción. No sé si paso para que todos respondan la pregunta. No, obviamente profesionalización no es que no haya un disciplinamiento, que no haya ahí laburo para hacer, que no haya rigurosidad en la disciplina, ¿no? Que no haya alguien que sepa de eso para poder contagiar algo de esa disciplina. Obviamente que estoy de acuerdo con que exista eso. Me interesaba más en relación a lo que decía acá el compañero, pensarlo en función de los mercados, pensarlo en función de empezar a tener involuntariamente lenguajes del sentido común, de esa profesionalización que hace perderse de lo que hablaba antes, de la cosa estratégica, de la cosa molecular. Empiezan como a enquistarse, a hielizarse ideas, acciones, y creo que si empezamos a hacer un recorrido de todas las cosas que empezaron desde los márgenes y se profesionalizaron, lamentablemente caen en esta cosa congelada y más institucional. Y pensando también, qué sé yo, no aconsejo que imitemos las prácticas de las universidades, de las escuelas. Fracasaron, siguen fracasando, no funcionan, no hay que maquillarlas, hay que destruirlas ya del todo y listo. Pero bueno. No, estoy de acuerdo. Hay algo muy importante, perdón,
hay algo muy importante, me parece que cuando la idea de la burocracia, la profesionalización es... qué bueno esto que estamos haciendo. Hay escena, acá hay escena. Esto es arte contemporáneo, performance. Digo, hay algo de esa burocracia que creo que va muy en desmedro y en contra de los tiempos orgánicos del trabajo en los contextos en los que estamos logrando nosotros. Digo, el tiempo que exige la universidad y su propia burocracia y esas materias obligatorias y toda una serie de cosas que bien conocemos, no potencian, digo, osifican. Está clarísimo, para mí está clarísimo, ahí coincido con él. Yo sé que es muy punk la postura, muy loco, bueno, sí, no es que estoy en contra de la educación pública, mucho menos, no es ese el punto, pero me parece que tenemos que encontrar modos de que la profesionalización no sea ese agujero vacío que lo hemos llenado de una serie de sentidos que hoy por hoy está desactualizado. Y ni hablar que está desactualizado para los pibes y pibas con los que estamos laburando nosotros, o bueno, con la población con la que cada uno trabaje. Digo, no hace sentido, no funciona de ninguna manera. Y cuesta muy caro tener, para mí, esto lo digo yo, cuesta muy caro tener a estos muchachos con esos tiempos. Realmente me parece que ahí es donde coincido que hay que pensar otra idea de profesionalización, otros tiempos de profesionalización y otros tiempos de producción para esa profesionalización. Una cosa que me quedó desde la mañana y siguió avanzando un poco con lo que ustedes están contando, que un poco lo que yo siento que las experiencias más ricas son cuando los sacan a los chicos. Y me vuelve otra vez la pregunta de cuán bueno es laburar tan cerrado dentro del barrio. Porque lo que cuentas, o sea, esta cosa de romper, o sea, ¿en cuánto estamos laburando dentro del barrio en encerrado? Yo creo que igual es pertinente, digamos, la duda. Nosotros, creo que por las características del programa nuestro, que son con chicos entre los 6 y los 13 años, creemos que el laburo en el territorio es fundamental por dos cuestiones. Primero, porque me parece que hay un lugar donde, hay un hecho artístico que está al servicio de una realidad que está bueno que nosotros estemos en contacto permanente para entender de dónde vienen muchas cosas que se van lupeando en un cotidiano y en la configuración de un pibe. No es algo que, si estás en un territorio, si lo conoces, si sos parte de esa realidad, si lo, como decía en un momento, si sos capaz de sensibilizarte con eso sin tener una mirada paternalista sobre esa realidad, también creo que el laburo territorial se genera ahí, porque se genera a partir de entender eso, y creo que esto no implica que no puedan salir o que no haya que salir del barrio y laburar en otro lugar. Me parece que en todo caso lo que sí está bueno es que el momento de mostrar el laburo, sea en igualdad de condiciones en cualquier espacio, como decimos, qué sé yo, parece que no, en ese sentido, si lo que los pibes hacen está bien y es mostrable, está bueno mostrarlo en el barrio, está bueno mostrarlo en cualquier lugar, y que no tenga la implicancia del pibe del barrio que va a mostrar la cosa al Cervantes porque es de la 21-24. Eso es como la democratización en ese sentido, creo que tiene que estar desde el concepto de lo que el programa propone. Pero sí creo, y esto también me lleva como a otro lugar, yo escuchaba recién la cuestión de lo profesional o no. En nuestro caso, obviamente, no hay ninguna intención, ni siquiera remota, de que esos pibes se terminen siendo actores. No lo pensamos. Igual sería legítimo que exista esa inquietud, pero no está puesto en eso. Pero sí creemos que en el transcurso de ese desarrollo es tratarlos con el rigor y la preparación, que estén listos para hacerlo con el caso de los chicos es polémico de por sí el teatro hecho por niños. Es como ver una serie de enanos. Es polémico entender en qué punto está funcionando el deseo de ellos de ser parte de eso. Nosotros encontramos en la conformación del grupo una identidad que nos permite hacer una colmena de actores, pero podría ser una colmena de carpinteros, podría ser
un equipo de fútbol. Digo, lo importante es lo que se genera en ese espacio. Obviamente, como venimos del teatro, nos dedicamos al teatro, pero lo importante es lo que se configura ahí, en el territorio. Entonces, en ese sentido, creo que el territorio para nosotros es fundamental, el laburo ahí. ¿Sí? Para nosotros no es excluyente o adentro del barrio o afuera del barrio. Son cosas que tienen que ir, o por lo menos nosotros las planteamos de la mano siempre. No sé, si uno está ensayando en su casa se siente más cómodo, con lo cual si estás ensayando adentro del barrio probablemente te sientas más cómodo. Pero después de ensayar en tu casa probablemente quieras salir de gira con la producción que hiciste. Entonces está bueno también salir de gira. Vincularte con otras personas de afuera siempre es enriquecedor. De afuera me refiero a alguien que no forme parte de tu compañía, que venga un profesor de acá, de allá, otras personas a tomar clases. Quizás la primera cosa que deberíamos sacarnos de la cabeza es esto de el barrio guetizado. Nosotros dejar de tener esa estructura como si es adentro del barrio o afuera e intentar romper esa frontera que estamos teniendo, que es real, es una frontera real, física. Bueno, mentira, no es física, pero yo estoy pensando mucho en el barrio donde trabajo porque tengo un paredón de mansiones. Pero romper con la estructura. Hay, por lo menos en el barrio donde estamos trabajando, hay un montón de organizaciones que están adentro del barrio. Hay muchísimas ofertas culturales o de talleres dentro de los barrios, porque también es una realidad. Hay en algunos lugares, más que nada en Buenos Aires, ¿no? Que hay muchas ofertas, quizás en el interior no tantas, pero tener la posibilidad de hacer acciones adentro de casa y poder salir siempre es como un plus para alguien de un barrio como para alguien de afuera de un barrio. A nosotros particularmente esto nos pesa muchísimo. Estamos a 2 cuadras y estar a 2 cuadras es una infinidad la distancia, como vamos, volanteamos, acarreamos gente, dale, venite, está bueno. Entonces, empezar a sacar gente de la comodidad de tener todo cerca, comodidad entre comillas, también es un desafío, pero es algo que en definitiva es muy alentador también. Ellos mismos te dicen qué copado que estuvo cuando conocía no sé quién de tal lado, salía a tal lado, y la experiencia de viajar y movernos afuera de casa fue súper buena. La verdad es que siempre es muy enriquecedor. Una última cosita. A nosotros concretamente no nos quedaba otra, además, quiero decir, laburar en el barrio es imposible para nosotros, digo, primero porque nadie nos va a pagar por actuar en González Catán. La Municipalidad de La Matanza no estaría muy interesada en el tema, y eso que es un municipio grande. Entonces, definitivamente nuestro trabajo lo tenemos que vender en los teatros de la capital, o bueno, en este caso de La Plata, y no es que esta sea una opción mala, todo lo contrario. Y aparte creemos que uno de los movimientos políticos que hay que hacer tiene que ver con este contraste, que a veces tampoco es un contraste, pero es una maniobra donde nuestro trabajo tiene que estar hecho, de hecho en las provincias también, pero nos resulta inevitable trabajar en la capital, y de hecho hoy por hoy, y ojalá pueda seguir siendo así, nos resulta inevitable viajar al exterior por un montón de motivos financieros, digamos. Si no, nuestro trabajo no se vende tampoco tanto acá. Entonces hay algo de esto que inevitablemente el último comprador que tenemos es afuera, digamos, si salen las cosas bien, y si no, lo vamos a arreglar acá. Pero para mí sería inviable completamente que este proyecto sea solo en el barrio de González Catán. Imposible. ¿Alguna pregunta, consulta? ¿No? Bien. No, entonces, ¿alguien quiere agregar algo?